Muy buenas tardes, queridas amigas y queridos amigos. Muy buenas tardes para quienes estamos del lado americano de ese charco grandote que solemos llamar Océano Atlántico. Muy buenas noches para quienes están del lado africano y del lado europeo. Y muy buena mañana para quienes están en la República Popular China y más tempranito a la tarde para quienes están en los países que están hacia el lado del Pacífico. Porque nuestro programa se honra de contar con estudiantes y docentes de 40 países de todos los continentes. ¿Por qué la vinculación con el programa? Hoy en día, el ciclo Dialogando desde el Sur es co-organizado por el Departamento de Posgrado y el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y el Máster en Cultura Jurídica de la Universitat de Girona, en Cataluña. Pero se originó en el año 2009. Se originó en abril del año 2009, cuando nuestra preocupación era el H1N1, cuando nuestra preocupación era la posibilidad de que se extendiera la pandemia de la gripe aviar, merced a la cual cerramos las clases del programa por única vez en 14 años. Por única vez en 14 años, en el periodo de invierno del año 2009, no tuvimos clases. Resolvimos, siguiendo el consejo de nuestro queridísimo y siempre recordado decano de entonces, el profesor doctor Atilio Aníbal Alterini, no abrir los cursos del mes de julio. Teníamos mucho susto por la presencia de la H1N1, que al final resultó ser un globo aerostático. Pero lo cierto es que tampoco teníamos Zoom. Tampoco teníamos Zoom. Diferente fue la situación hace 2 años, cuando frente al avance del coronavirus recurrimos a este tipo de plataformas. Pero ¿cómo fue abril del 2009? Abril del 2009 fue un momento fundacional. Nuestro programa había abierto las puertas en enero, creado en el año 2008. En el mes de enero del 2009 abrió las puertas. A principios de enero llegaron apenas 54 estudiantes provenientes únicamente del hermano Brasil. En la segunda quincena de enero ya el número fue de 130 y apareció Chile y apareció Bolivia y apareció Argentina. Y a partir de ahí la cuestión fue creciendo. Y de entrada, cuando tuvimos las reuniones de enero del 2009, las profesoras y profesores dijimos, hombre, ¿qué nivel que tenemos de alumnas y de alumnos? ¿Acaso vamos a dejarles ir sin que nos brinden abiertamente para nosotras y para toda la comunidad académica y para todos los que quieran y las que quieran sus conocimientos? Jamás lo haríamos. A la naranja hay que exprimirla. Así que no les dejaremos ir sin que nos brinden sus conferencias, sus investigaciones, sus puntos de vista, sus delirios, los trabajos, los libros que publiquen. Si los quieren lanzar en sus facultades, en sus países, maravilloso, pero además los lanzan aquí, porque esta es la casa de ustedes. La Universidad de Buenos Aires es la casa de ustedes. Y es en esta, la casa de ustedes, donde queremos que ustedes vivan estos momentos
inolvidables y nos brinden sus conocimientos, sus novedades, sus investigaciones, sus dudas en última instancia. Es como bien decía el eterno Paulo Freire, la pedagogía más importante es la pedagogía de la pregunta y no la pedagogía de la respuesta. En realidad, bienaventurada la universidad que es universidad de preguntas y no universidad de respuestas. El nombre fue creciendo con el tiempo porque fue cambiando de nombre esto, y el nombre Dialogando desde el Sur surgió de una votación abierta que se hizo entre estudiantes y profesoras del programa, y donde varias personas votaron por el nombre. Hubo 4 nombres propuestos y se hizo una votación abierta. Uno de los 4 proponentes fui yo y fui el menos votado. En consecuencia, ganó este nombre que yo no lo había propuesto, sino un alumno. Y el nombre ha sido muy exitoso, porque nos ha acompañado ya desde hace muchos años. Dialogando, porque aquí lo que hacemos es dialogar. No es conferencias magistrales, donde todos los demás y todas las demás tienen que escuchar y decir: oh, qué maravilla, te alabamos, expositor, te alabamos, expositora, qué maravillosas son tus palabras, caigo de rodillas ante tu sabiduría. No, 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 acá es dialogar, acá es dialogar. Segundo, no es para el sur, no es en el sur, es desde el sur. Nosotras respetamos a todas las tradiciones culturales, respetamos a la tradición cultural de Europa, de América del Norte, de África, de todas las regiones, sean hegemónicas o no lo sean, pero pedimos que se respete al sur. Pedimos que se respete a Latinoamérica, pedimos que se respete a África, pedimos que se respete a nuestros pueblos y a nuestro pensamiento, a nuestras tradiciones y a nuestra cultura, a nuestra manera de ver el mundo. Pedimos ese respeto, brindamos el respeto y pedimos el respeto. Por eso es Dialogando desde el Sur. Inauguramos el año 2022 del ciclo con esta reunión en que vamos a tener expositoras y expositores y presentadores de diferentes países, pero con un coordinador de lujo. Ese coordinador es uno de los más representativos y queridos docentes del programa de cursos válidos para el doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Profesor doctor Sandro Olaya Pallero, suya es la palabra. Adelante. Muchísimas gracias, Ricardo. Buenas tardes. Es un gusto inaugurar la apertura del ciclo 2022 de Dialogando desde el Sur. Un ciclo que ya tiene 13 años, Ricardo, ¿no? Y esto es un orgullo para nosotros. Estamos en circunstancias difíciles, vos lo has dicho en estos días, lo hemos hablado con profesores, con alumnos. Circunstancias difíciles son no solamente a nivel local, sino a nivel internacional, ¿no? Con esta terrible pandemia, pero salimos adelante, ¿no? Con esta crisis, estos cortes de luz, hasta un asteroide que nos va a chocar supuestamente el 6 de mayo de este año, dice la NASA, que dicen que va a caer cerca de Porredón y Federal Corta, pero igual seguiremos adelante, ¿eh? Igual seguiremos adelante. Quiero destacar acá la presencia de juristas y de profesores notables, como los doctores Jorge Berchol, Sebastián Zancari, Natalia Stringini, Tania Mota, Elizabeth Silva, Silvia Giuliani, entre otros, ¿no? Disculpen si me olvido de alguien, ¿no? Pero bueno, estamos un poco con el tema del tiempo ajustados, ¿no? Porque estas ponencias que vamos a escuchar ahora son muy interesantes y con temas muy actuales y que va a dar lugar seguro a muchos interrogantes que ustedes van a hacer. Así que mi gran afecto para todos ustedes, y ya podemos comenzar, Ricardo, con
este ciclo Dialogando desde el Sur. Muchísimas gracias. Renato Matos, conecta micrófono para presentar al primer expositor. Tienes la palabra. Olá, professor. Buenas tardes a todos, professores e colegas, companheiros. Abertura do ciclo Dialogando desde o Sul. O tema da obra é o buen vivir e os direitos de la natureza e o processo constituinte chileno. Expositora Mindy Fuente Jara, abogada de la Universidade Nacional Andrés Bello, mestra em Direito Público pela Universidade de Chile, acadêmica pela Universidade de Santiago do Chile, a Faculdade de Engenharia e Cátedra da Legislação Ambiental. Trabalha no projeto Fundab, do Projeto de Ciências do Clima e de la Resiliência, CR2, e a investigação sobre adaptação. Ela é atual aluna do curso válidos para o doutorado em Direito da Faculdade da UBA, com a palavra a candidata a expositora Mindy. Com a palavra a expositora Mindy Fuente Jara. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Agradeciendo la invitación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, especialmente la invitación que nos hizo el doctor Ricardo Rabinovich Bertman a este evento de apertura donde comenzamos el año 2022 del ciclo Dialogando desde el Sur. Siento una gran responsabilidad por hacerlo bien y otra también siento un gran honor de haber sido invitada para participar de estos diálogos desde el sur. Y voy a compartirles pantalla. Voy a comenzar mi presentación que trata de el buen vivir y de los derechos de la naturaleza en el contexto del proceso constituyente chileno. Acá vemos una foto que ilustra las sesiones de la Convención Constituyente chilena. Chile, desde el 18 de octubre del 2019, quise mostrar una fotografía que demuestra el Chile que cambió. Quiero comenzar citando a nuestra gran doctora Elisa Loncón, quien en el evento titulado Elisa Loncón y la Convención Constitucional Chilena, organizada por el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la UBA, en agosto del 2021 dijo: esto, cito texto, esto no hubiera sido posible sin la movilización de los pueblos de Chile y sin la movilización inicial de las y los jóvenes, incluso niñas y niños, quienes fueron los primeros que sus padres, en reclamar desde comienzos del año 2006 el cambio de la calidad del sistema educativo. ¿Cuáles son los temas que voy a tratar? Me disculpan si los trato de manera muy rápida. Son muchos aspectos que quizás me gustaría profundizar más, pero quise hacer una tabla. Primero hablar de la Constitución Política de 1980, que es la actual Constitución vigente de Chile en relación al derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Luego hablar sobre la reforma constitucional del diciembre del 2019, el funcionamiento de la Convención, su inicio, el trabajo en sus comisiones, referencia a sus reglamentos y el análisis al derecho de la naturaleza y al buen vivir en el contexto de las participaciones públicas y luego unas reflexiones finales. La Constitución de 1980 de Chile, en su artículo 19, bueno, asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y establece que es un deber del Estado velar porque este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza.
también indica que es la ley quien establece las restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger al medio ambiente. Rescatamos que, por una parte, un elemento es que se incorpora la noción del derecho antropocéntrico desde la Declaración de Estocolmo en adelante, que concibe al derecho ambiental como un derecho individual que debe ser ejercido por un individuo a través del recurso de protección, y considera al medio ambiente la noción de un bien común en su sentido material. Y, sin embargo, esta protección sí genera garantías constitucionales. Se observan las limitaciones que tiene esta actual protección que entrega la Constitución vigente. ¿Qué pasó? El 24 de diciembre del 2019 se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.200, que estableció que el presidente convocara el plebiscito del 26 de abril del 2020 para que el pueblo chileno aprobara o rechazara la elaboración de una nueva constitución para Chile y decidiera si esto iba a ser, en el caso de que se aprobara, una convención mixta constituida por miembros y miembros electos por la ciudadanía y parlamentarios en ejercicio, una convención constitucional mixta, convención constitucional con miembros completamente electos popularmente. El resultado fue el apruebo y que esta nueva constitución fuera redactada por la Convención Constitucional. Y los porcentajes del apruebo de la Convención Constitucional son bastante altos, como se pueden apreciar. El funcionamiento de la Convención Constitucional comienza el 4 de julio del 2021 con la elección de su presidenta y su vicepresidente, doña Elisa Longo y don Jaime Baza, respectivamente, y se procedió a determinar que se iba a trabajar en comisiones. Una de ellas es la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico, Comisión Sistema de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional, y la Comisión sobre Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía, junto con otras comisiones que no voy a mencionar por el tiempo. Pero ya que mencionamos estas comisiones que está con esta presentación, nos vamos a abocar a cómo ha sido el trabajo en las audiencias públicas en la Comisión de Medio Ambiente. Y acá expongo cuáles son los temas que debe abordar según su reglamento general. En su artículo 61 recogemos el derecho de la naturaleza y vida no humana y el derecho de desarrollo sostenible, buen vivir y modelo económico. ¿Cómo se van a elaborar estas propuestas de normativas constitucionales? Las comisiones se ajustan a un cronograma de trabajo, se abre el plazo para abrir la participación popular, respecto de las cuales deberá efectuarse diálogos razonados y después sistematizados. Después se votan estas normas constitucionales, las propuestas y las indicaciones, las cuales deberán ser aprobadas por la mayoría simple de la comisión, para finalmente esta propuesta constitucional pasar a ser aprobada por la respectiva comisión para comunicarla al Pleno mediante un informe. ¿Qué contenidos encontramos en los reglamentos de la Convención Constitucional? Solamente voy a citar dos. El Reglamento General de la Convención Constitucional, en sus principios y normas generales, destaca el principio del respeto y cuidado de la naturaleza y aplicación del enfoque ecológico, que destaca el equilibrio, resguardo y cuidado de la naturaleza por su valor intrínseco y el buen vivir de las personas, los seres vivientes y los elementos que componen la naturaleza. Por su parte, indica que uno de los principios también debe ser la perspectiva socioecológica. En el reglamento de los mecanismos de participación ciudadana también se destacan algunos indicios sobre la protección ambiental, la educación, y que se deben respetar por estas participaciones ciudadanas. En las audiencias públicas de la Comisión de Medio Ambiente se rescataron algunos de las opiniones más relevantes que se emitieron por algunas de las ONG que participaban, y rescato en primer lugar esta que es de la Red de Constitucionalismo Ecológico, representada por el señor
Liliana Galdames y Cristian Frener, que ponen el énfasis en la necesidad de incorporar grandes principios ambientales, un apartado de derechos, de bienes comunes, referencia al cambio climático, a los territorios, a la institucionalidad ambiental y avanzar hacia una matriz distinta de desarrollo. En cuanto al bien vivir, destaco también la participación de la Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico de Latinoamérica, quienes presentaron un esquema para entender el tema económico más allá del modelo que está presente en esta comisión y critican o cuestionan qué rol debe jugar el Estado, central, regional, municipal, para construir una nueva constitución en lo económico. Y acá también destacan el desarrollo social, el principio de bienestar y lo ecosocial, para tener posibilidades ciertas y democráticas. También proponen poner fin al principio de subsidiariedad del Estado en la eliminación del principio de no discriminación económica sobre el estatus del Banco Central, un modelo de desarrollo establecido que nos gobierna, el término del estatus privilegiado de la propiedad privada por sobre otras formas de propiedad, por ejemplo, la ancestral, comunitaria y social, y el rol de la planificación y coordinación al desarrollo territorial y el medio ambiente. También destacamos la participación de la ONG FIMA, representada por el señor Ezio Costa, quien expone que el buen vivir debe estar contemplado en esta nueva constitución, una constitución económica en el sentido de una respuesta hacia la redistribución de los bienes escasos para el bienestar de las personas, planteando nuevas formas de conseguirlo. Plantea también que las propuestas apuntan al buen vivir para conseguir bienestar y superar este paradigma materialista del modelo. Habla de la función ecológica de la propiedad y también es un aspecto relevante que propone que se autorice al legislador para generar reglas que limiten la propiedad y también involucre a los jueces. En la Comisión del Sistema de Justicia, órganos autónomos de control y reforma constitucional, también participó el juez de garantía de Santiago, Daniel Urrutia, donde señala, cito textual, los sistemas de justicia deben convertirse en instituciones del Estado que aseguren los derechos fundamentales, poniéndolos en el centro de la agenda, y que así se encaminen a una sociedad plurinacional, democrática y participativa, apoyando a un nuevo modelo de buen vivir para que garantice la equidad, igualdad y justicia social a todos y todas. En este sentido, apunta que la nueva Constitución entrega a los jueces la facultad de aplicar derechos fundamentales de los nuevos conceptos sobre el modelo de buen vivir. También en la audiencia pública se recibió la opinión de la Fundación Nodo 21, que también propone principios que garantizan una vida digna o el buen vivir, vinculados a la sostenibilidad de la vida. El principio de la interdependencia, el principio de la codependencia y el principio de la corresponsabilidad. Y también vuelve a señalar que todas las dimensiones que requerimos para vivir también deben incluir un medio ambiente sano. ¿Cuáles son los problemas en torno a la sociedad moderna que se han destacado en las audiencias públicas? Esta crítica al sistema moderno en base a un modelo de crecimiento, de desarrollo en contraste con un subdesarrollo, de una periferia al centro, de un sistema avanzado a un sistema salvaje y una idea de bienestar. También se critica el intervencionismo del FMI y el Banco Mundial como una herramienta para alcanzar la democracia y el crecimiento económico, como una forma de un imperialismo de desarrollo. Bueno, desde los años 80, a fines de los 70, 80 y 90, se ha debatido y ha surgido movimientos de convenciones internacionales para promover y fomentar el desarrollo sustentable y los compromisos internacionales para el cambio de esta protección ambiental basada en el desarrollo sustentable. Pero nos preguntamos qué es el buen vivir. De acuerdo a un Z, Acosta y Martínez, las ideas del pensamiento ilustrado del siglo XVIII sobre el progreso podrían ser rescatadas para un nuevo modelo de desarrollo. Dicen que el desarrollo sostenible, si bien ha tenido avances en cuanto a la protección ambiental, plantean que debiera existir una relación de desarrollo humano y el desarrollo sustentable como una interrelación entre ambos.
El buen vivir también destaca que ha tenido una creciente proyección porque se está en la búsqueda de alternativas de desarrollo o de desarrollo alternativo. Esta concepción del buen vivir sería más armónica hacia el respeto a la naturaleza y la idea de convivir con ella, como respuesta al oposicionismo al modelo occidental. Plantean los casos del mundo andino, que se expresan nociones como el summa causal, el quichua, o el summa camaña, en aymara, del buen vivir, que tiene una relación más en armonía en comunidad con la naturaleza, y se destaca que se ha incorporado en las constituciones de Ecuador y Bolivia como modelos. Respecto a los derechos de la naturaleza, cabe señalar que conteste la doctrina en sentir que el problema de la apropiación de la naturaleza, las materias primas, los componentes ambientales como los minerales, el suelo, el agua dulce, y el desarrollo tecnológico surge desde las estructuras del poder económico y político. Se destacan las necesidades de protección que sean planteadas con un prisma diferente al conocido hasta ahora, como un intento garantista basado en el bien común, que se critica ese bien común basado en el materialismo. Sin embargo, la naturaleza es antes que el desarrollo y el crecimiento, incluso anterior a la existencia humana. El precio señala que no se puede hablar de derechos humanos sin hablar de los derechos de la naturaleza, y no se puede hablar de la naturaleza sin derechos humanos. Pues los pueblos originarios entienden que esta relación o interrelación con la naturaleza desde la filosofía universal es una interacción entre hombre, mujer y naturaleza. También habla desde la metafísica de la estancia, que no es el ser, sino que el estarse. En Laudato Si, el Papa Francisco expone también cómo se ha degradado la naturaleza en beneficio del desarrollo y la productividad, criticando la poca conciencia de los estados en el ejercicio del poder, aunque reconocemos que los avances tecnológicos han sido necesarios, sí se debe pensar en nuevas formas de respeto y de convivencia entre el ser humano y la naturaleza. Entonces encontramos también que en estas posturas doctrinarias se camina hacia una convivencia entre la naturaleza y el ser humano y hacia las doctrinas del buen vivir. ¿Cuáles son nuestras reflexiones? Creo que estoy bien en el tiempo. Bueno. Perdón, Mindy, te quedan 4 minutos. Sí, gracias, estoy bien en el tiempo. Muchas gracias, profesor Sandro. En conclusión, al exponer y al estudiar cómo va funcionando la Convención Constitucional chilena y estando pendientes todo Chile de cómo van siendo desarrolladas estas audiencias públicas, estamos expectantes a cuáles son los resultados de las propuestas en el área medio ambiente y desarrollo sostenible, capaz que se tiende a un pensamiento que combina el bienestar humano con el respeto a la naturaleza hacia una constitución quizás más ecológica, pero aún no se tiene claridad sobre estas propuestas normativas en relación a esta comisión y qué se va a elaborar sobre estas materias, pero como señalaba, se puede estimar que el debate recoge este planteamiento del buen vivir y de los derechos de la naturaleza como una relación armónica entre los grupos humanos, el entorno y el medio natural, y la necesidad de considerar un nuevo paradigma que atienda el desarrollo en interrelación armónica con todos estos componentes ambientales y el ser humano, para entender de una forma diferente las necesidades que tenemos como pueblo latinoamericano. Esta es la bibliografía de la que me apoyé y les doy las gracias por su atención, su participación y estaré atenta a las preguntas, señalando que la verdad es que en esta convención constitucional no sabemos a ciencia cierta qué va a pasar. Yo solamente estoy exponiendo sobre mi investigación,
Pero creo que ya planteándose los reglamentos de la Convención Constitucional, el principio que recoge la protección a la naturaleza, el buen vivir y este principio o mandato de respetar el equilibrio ecológico, creo que vamos hacia un avance, hacia un cambio. Ahora falta todavía, tenemos plazo hasta julio del 2022, para que la Convención Constitucional entregue el texto final de la Constitución y después se someta a escrutinio público, y tenemos esperanza de que consigamos una nueva Constitución para Chile. Gracias nuevamente por su atención, espero que les haya servido y sea útil para futuros encuentros. Chao a todas y todos. Muchas gracias, Mindy. Felicitaciones por esta excelente exposición. Y bueno, pasamos al siguiente presentador. Y lo voy a presentar yo al expositor siguiente, que es un querido alumno, aunque alumnos en realidad, vamos, somos todas y todos, del programa de cursos para el doctorado. João Augusto Pinto. João Augusto es una persona maravillosa. No solamente es un gran ser humano, sino que además sabe muchísimo. Es magistrado desembargador, que esto significa en Brasil que es un juez de apelaciones y que es una persona muy, muy importante ante la cual todo el mundo tiembla de miedo. Además es profesor y lo ha sido a lo largo de muchos años en varias universidades y ha escrito muchísimo. Escribe no solamente obras de doctrina jurídica excelentes, sino que también tiene sus columnas periodísticas de tratamiento de cuestiones sociales, de temas de opinión. Prácticamente no deja temas sin tocar y siempre de una manera muy original, muy interesante, muy aguda. Y por encima de los muchísimos títulos que tiene y de todo su currículum, lo conoció personalmente a Jorge Amado. Yo admiro todo su currículum, pero envidio soberanamente este último elemento. Lo conoció, estuvo hablando con Jorge Amado y Jorge Amado lo menciona en un trabajo a João Augusto Pinto. Eso solo ya justificaría la existencia de João Augusto Pinto. Pero además de todo eso, ha hecho y tiene por hacer todavía muchas cosas en su fecunda vida. Desde la Bahía de Todos los Santos, desde la ciudad de Salvador, ciudad de Todos los Santos y de Lluviabá, como diría su amigo Jorge Amado, con ustedes, João Augusto Pinto. Adelante. Buenas tardes, buenas noches a todos. Em primeiro lugar, agradecimento especial ao professor Dr. Ricardo Davi Rabinovich Bergman, distinguido coordenador de los cursos intensivos válidos para el doutorado en nuestra UBA. Por eso, ya me considero perfectamente integrado en este espíritu de pasión por el derecho, amor por la causa da justicia y el afán de contribuir a la transformación de nuestro mundo, con el máximo respeto a los derechos humanos fundamentales. Conocer al profesor Ricardo en persona es una emoción desenfrenada, dada la admiración, el aprecio que te tengo.
que lhe tenho. El grande maestro, jurista, ciudadano, desde los primeros contactos que tuvimos vía e-mails o en las clases por videoconferencia, en estos tiempos difíciles de la pandemia COVID-19. Gran alegría también conocer personalmente la profesora doctora Lidia Garrido Cordovera, que tiene una visión crítica del derecho civil. Por supuesto, también saludo al profesor coordinador de este evento, doctor Sandro Olazo Palhero, y la distinguida profesora doctora Natalia Stringini, acá presente. Ahora, señoras y señores, discutiré el tema propuesto para transmitir de la manera más clara posible lo que propongo. Pois bem, la actual Constitución brasileña de 1988, denominada Constitución Ciudadana, inspiración del inolvidable Dr. Ulisses Guimarães, 1916-1992, presidente da Assembleia Constituinte, político jurista, manteniendo la tradición republicana. Establece en su artículo 93 que toda decisión del Poder Judicial, administrativa o judicial, deberá ser necesariamente justificada, bajo pena de nulidad. Cabe señalar que tal requisito es una cláusula pétrea, cláusula de piedra, previsto en artículo 5, inciso 54, que, portanto, solamente puede ser cambiada por una nueva Asamblea Nacional Constituinte convocada especificamente para cambiar la Carta Constitucional, como nos ensina Karl Arens, 1903-1993, em seu clássico Metodologia da Ciência do Direito, em la versão para o português, que tenho em minha personal biblioteca, a propósito da força da lei maior, afirmou: na vigência de uma lei fundamental que, como a nossa, elevou a dignidade de princípios constitucionais jurídicos fundamentais, de índole mais geral. Esta questão situa-se certamente por regra no contexto da constitucionalidade das leis. E é, assim, uma questão de interpretação da Constituição. A vinculação do legislador ordinário aos princípios do Estado de Direito e aos direitos fundamentais estabelecidos na Constituição confere, como é fácil de ver, a atividade decisória judicial, mas, ao mesmo tempo, também a jurisprudência uma importância considerável ao legislador. Fiel a este princípio doutrinal universal, em el primeiro artículo do Código de Processo Civil Brasileiro de 2015, Lei 13.105, de 16 de março de 2015, que tomou efeito em 2016, em atenção à Carta Magna, estabelece: artículo 1º, o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado, conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas
na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. Assim, además de exigir el fundamento, los motivos de las sentencias, en su artículo 11, el CPC, Código Processal Civil, buscó dar respuesta al fenómeno de los litigios repetitivos, creando un microsistema de protección de las causas repetitivas en su artículo 928. El RDR, o incidente de resolución de demanda repetitiva y apelaciones repetidas, respectivamente artículos 976 a 987, artículos 1036 a 1041. Como enseñan los peritos procesales civiles, se trata de un microsistema, ya que las referidas reglas deben ser interpretadas de manera sistemática o integrada. El juez, examinando las conductas para comprenderlas mejor, compara las disposiciones del RDR con las que examinan las conductas contempladas con las características repetitivas. Estas técnicas de abordaje forman parte de otro sistema, el de establecer precedentes judiciales vinculantes, artículo 927. Por tanto, el juez no es un mero aplicador mecánico de la norma jurídica, sino que comprende, piensa las conductas a través del derecho positivo, no mejor estilo del inolvidable Carlos Cóssio, 1903-1987, destituído de sua cátria pela ditadura militar argentina. Para quienes, Cóssio, para quienes el derecho es conducta e interferencia intersubjetiva. La norma jurídica vigente en un momento histórico determinado es la fórmula que utiliza el juez para comprender la conducta, teniendo siempre el ciudadano receptor de la norma la posibilidad, la faculdad de cumplir o no con el imperativo legal, aunque en una sociedad civilizada responda por su elección, por su conducta. Importante señalar la visión de Luis Guillermo Marinoni. Peço permissão para fazer a leitura em português. A contraposição entre common law e civil law se deu lugar à ideia de que esses sistemas constituem dois aspectos de uma mesma e tradicional e grande tradição jurídica ocidental. Mas o civil law e o common law, tendo surgido em circunstâncias políticas e culturais diferentes, fizeram surgir tradições jurídicas particulares, caracterizadas por institutos e conceitos próprios. A tradição do civil law brasileiro baseia-se em dogmas próprios da Revolução Francesa, que negam postulados que paulatinamente foram sendo estabelecidos durante a transformação da realidade social e do conteúdo dos estados de países que se formaram a partir da doutrina de separação estrita entre os poderes e da mera declaração judicial da lei. Contudo, apesar das mudanças que se operaram no âmbito do civil law, inclusive nas concepções de direito e jurisdição,
marcadamente em virtude do impacto do constitucionalismo, há ainda grande resistência, para não dizer indiferença, a institutos do common law de fundamental importância ao aperfeiçoamento do direito brasileiro, como é o caso do respeito aos precedentes. Lembre-se que, embora os precedentes tenham sido fundamentais para o desenvolvimento do common law, o stare decisions, isto é, a eficácia vinculante dos precedentes, tem sustentação especialmente da igualdade, na coerência e na estabilidade da ordem jurídica e na previsibilidade. Ainda que seja costume pensar o stare decisis como aspecto indissociável do common law, a verdade é que o primeiro surgiu no curso do desenvolvimento do segundo, para, sobretudo, dar segurança às relações jurídicas. Não há dúvida que o papel do juiz do civil law, e principalmente do juiz brasileiro, a quem é deferido o poder de controlar a constitucionalidade da lei no caso concreto, muito se aproxima da função exercida pelo juiz do common law, especialmente a da realizada pelo juiz americano. Acontece que, apesar da aproximação dos papéis dos magistrados de ambos os sistemas, apenas o common law devota respeito aos precedentes, o que se afigura altamente nocivo ao sistema de distribuição de justiça, a suposição própria ao civil law de que a lei seria suficiente para garantir a certeza e a segurança jurídicas. A tradição do civil law afirmou a tese de que a segurança jurídica apenas seria viável se a lei fosse estritamente aplicada. A segurança seria garantida mediante a certeza advinda da subordinação do juiz à lei. Porém, é curioso perceber que a certeza jurídica adquiriu funções antagônicas no civil law e no common law, já que no último fundamentou o stare decisis, enquanto no civil law foi utilizada para negar a importância dos tribunais e das decisões. A segurança jurídica romanticamente desejada na tradição do civil law, pela estrita aplicação da lei, não pode mais dispensar o sistema de precedentes. Há muito estabelecido no common law, em que a possibilidade de decisões diferentes para casos iguais nunca deixou de ser percebida e, por isso, fez surgir o princípio de que os casos similares devem ser tratados do mesmo modo. A força vinculante dos precedentes desses tribunais é necessária para garantir a coerência da ordem jurídica, a igualdade, a estabilidade e a previsibilidade, além de favorecer a afetividade dos sistemas de decisões. Digo eu, em consequência, se adotam as súmulas e enunciados obrigatórios que devem ser seguidos por todas as instâncias inferiores do Poder Judicial, permitiendo ao desembargador, juízes de segundo grado de los tribunais dos estados da Federação Brasileira, dos juízes de segundo grado dos tribunais de justiça federal, da Justiça do Trabalho, Justiça Laboral, o ministro dos tribunais superiores, STF, STJ, TRT, etc. Decidir em forma monocrática e unipessoal, com segurança, sem a necessidade de levar a demanda ao órgão colegiado a que pertenece, com economia processual, agilidade, evitando decisões contraditórias em las mesmas situações anteriores
precedentes. Portanto, o juez não é um mero aplicador mecânico da norma jurídica, repito, sino que compreende, pensa a conduta através da norma jurídica, para possibilitar melhor a justiça em cada caso concreto. É fundamental que o aplicador do direito tenha presente que não existem lagunas lógicas. Perdón, estimado João, te quedan 3 minutos. Sino 3 minutos. lacunas meramente axiológicas. Pois bem, este dilema do estudo do direito me faz relembrar o inovidável José Ortega y Gasset. Eu sou eu e minha circunstância, e se não la salva ela, não me salva eu. Pero la esperanza es el faro que guía los pasos de este magistrado, defensor intransigente de la ley, del orden democrático, fiel a los postulados del derecho, proclamando siempre el imperio da Constitución, de la paz social, que solo es posible en democracias, regímenes constitucionales. Al menos de todo lo expuesto, es el sueño hecho realidad que lo justifica mi paso terrenal. Muchas gracias. Muy bien, João, muchas gracias. Excelente ponencia y pasamos al siguiente presentador. A ver dónde la veo a Emma. A ver dónde está Emma. La vamos a buscar con el buscador. Hay mucha gente, qué lindo, y entonces se hace difícil encontrar. Ahí la veo a Emma. Ahí, Emma, puedes reactivar micrófono. Bueno, hola, buenas tardes, compañeras, compañeros, profesores. Muchas gracias, Ricardo, por este honor de estar en este momento acá, justo en Buenos Aires. Y bueno, tengo otro honor, que es presentar a mi amiga Katia Busemann, que bueno, nos conocimos personalmente ahora y igual que Mindy y yo hago que ya hace rato nos conocemos. Pero bueno, tengo el honor de presentar a Katia, que es abogada, ha trabajado 3 años en la Defensoría Pública de San Pablo en ejecución criminal. Es especialista en derechos humanos por CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Actualmente cursa la maestría en Cultura Jurídica en la Universidad de Girona y es alumna del curso intensivo para el doctorado en la modalidad intensiva de la UBA en el área de Derecho Penal. Es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la OAB Diadema y vicepresidenta de la ONG Asociação Águia. Bueno, gracias, Katia. Aqui vou poner mi cronómetro acá. Se te escucha perfectamente, Katia. Sim. Olá, buenas noches a todos. Agradeço a oportunidade à Universidade da UBA, ao professor Ricardo. Também é honor acá esta noite compartilhar este momento com alguns companheiros e ilustres doutores, ¿no? Bueno, yo voy a hablar de justicia penal negociada de manera más práctica, más que comparar con leyes. Me gustaría mencionar algunos más países, pero me tendré en Argentina y Brasil. Hablaré de algunos mecanismos de la justicia penal. Hoy es real la necesidad de estudiar la introducción de nuevas formas de resolución de conflictos penales o de alternativas distintas a las existentes,
tomando como referência a nossa própria cultura jurídica. Em consideração a um conceito estrito, podemos dizer que a justiça penal negociada é uma resposta estatal alternativa de menor intensidade à imposição de uma pena, como via de solução de um conflito penal. A justiça penal negociada, em las últimas décadas, ha cobrado cada vez mais o panorama comparado junto à teoria do processo penal e também em la prática judicial. Alguns países de Latinoamérica han dado um passo radical em lo que se refere a seus sistemas de enjuiciamento criminal, deixando atrás um sistema altamente inquisitivo. Este é um tema em construção e novedoso para nós e que tem muitas questões abertas todavia. Además, é um tema que pode ser entendido segundo a criminalidade grave, mediana ou leve, por lo qual mencionarei a criminalidade mediana e leve. A possibilidade de negociar a justiça penal em casos de criminalidade mediana e de leve entidade está exposta em los livros, pero no tanto em las ações, como a reparação del daño, restauração por meio de la promoção de encontros, lo que conlleva a participação de las vítimas em estos acuerdos. A justiça penal negociada são todas as ferramentas e formas de resolver o conflito distintas ao processo penal tradicional, a búsqueda da verdade material como algo em segundo plano, e se basa em uma verdade de consenso, que incluso não requer diligenciar prueba que confirme esta verdade, ni tampouco juízo oral. Perdão, porque... Ni tampouco juízo oral, para chegar à prueba. Dentro desse amplo conceito, há que incluir a todas as ferramentas alternativas que han ingressado de la mano do processo penal acusatório. A justiça restaurativa, por exemplo, visa recomponer as relações sociais rotas por el delito, lo que involucra também toda a comunidade e tem como paradigma a ser uma justiça enfocada em la reparação del daño e em la ressocialização del autor, evitando, en la medida de lo possível, a persistência de las ações sociais rotas por el delito, lo que los hacen parte. Deste modo, com a justiça penal negociada, há que considerar a suspensão condicional a los acordos reparatórios, a mediação extrajudicial em aqueles sistemas em que esta é admitida, ou também um juízo abreviado que culmine com a negação sobre a pena ou sobre o monto da pena privativa da liberdade. Como podemos observar, todas essas formas de justiça penal negociada obedecem a uma política criminal de administração ou gestão de delito, que prescinde, em definitiva, de juízo oral e da busca da verdade material. Se trata de uma justiça penal sem juízo, sem diligenciamento da prueba. Em alguns casos, incluso, também se prescinde da declaração da culpabilidade, pero não de uma consequência jurídica que ponga fim ao conflito em ocasiões mediante a compensação del daño a la vítima del delito. Em la maioria destes casos participa o fiscal, o abogado defensor, ou seja, um acordo entre duas pessoas que não participaram do delito, que não são partes como autor e vítima, sino que são partes em el sentido processal, em um sistema adversarial. O juiz tampouco participa destas negociações e se limita a uma função de controle de determinadas garantias formais, como se o consentimento ha sido prestado voluntariamente, se o imputado reconozca haver sido advertido que está renunciando a seu direito de ir ao juízo, e com relação a los hechos, se trata de um reconhecimento de haver participado em los hechos, e se em este caso está incluso a culpabilidade. Isso para negociar a pena de privação de liberdade com uma rebarra em el tempo de cumprimento por el hecho de haber accedido a esta negociação e a aceitação de la culpabilidade. A lógica de los juízos abreviados é, por um lado, la de gestionar el delito de modo eficiente, sem renunciar a la pena de maior gravidade, como la cárcel, e, por outro lado, premia al que confiesa ou aceita a culpabilidade, porque com sua renúncia ao juízo oral ahorra custos à administração de casos penais, lo que pode provocar alguns inconvenientes ao princípio da igualdade. Enquanto a los imputados que não renunciam ao juízo,
e poderiam receber, por isso, uma pena maior que quienes decidiram assumir a responsabilidade de forma voluntária e negociada. Então, chegando tudo isso em consideração, este tipo de justiça penal negociada, a pena queda em las manos de la fiscalía e não del juez. Bueno, ahora en se tratando específicamente de Argentina, mencionaré algunas informaciones, no para comparar mecanismos, pero para traernos algunos parámetros. Vemos cuántas formas existían de justicia penal negociada en Argentina. Minimamente podemos mencionar abordajes restaurativos en general, como mediación, conciliación, diferentes tipos de negociaciones, autocomposiciones, reparaciones integrales del prejuicio, remissões que estão previstas para os casos de justiça penal juvenil, suspensão do processo à prova, processos de juízo abreviado, entre outros. Todas estas formas de justiça penal negociada permitem, de alguma maneira, a forma não convencional, ou seja, juízo oral público, contínuo e contraditório. Em meados do ano 2000, se foram modificando e introduzindo questões próprias de los sistemas acusatórios, los códigos processuais penais de distintas províncias do território da República e incluso o Código Processal Penal da Cidade de Buenos Aires. Estes códigos processuais que foram reformando e que incluíram muitos destes institutos de justiça penal negociada, incluso em se tratando de la Cidade de Buenos Aires, incluyó algunos institutos que pueden tener contenido reparatorios o restaurativos, como mediación, autocomposición o remisión en caso de justicia penal juvenil. Ocorria que havia determinados códigos processais penais que se iam reformando e permitiam arquivar uma causa por la ação de um destes mecanismos de justiça penal negociada, mientras que outros códigos processais penais nem sequer permitiam, porque todavia não se haviam reformado ou foram reformados e não los tinham como mecanismo. De esta maneira, generava uma desigualdade em el território argentino, considerando que o mesmo hecho cometido na cidade de Buenos Aires poderia se resolver por mediação e em outra província isso não era possível por el código que não lo previa ou não lo autorizava. Em 2015, com uma reforma processal penal importante e que generou uma justiça penal mais homogênea com relação a estes institutos em âmbito nacional, com a Lei 27147, que ha introduzido uma nova causal de extinção das ações penais, de acordo ao artigo 59, inciso 6 do Código Penal. A partir deste ano, se estabeleceu que a ação penal se extinguirá por conciliação ou reparação integral do prejuízo, de acordo ao previsto nas leis processais correspondentes. Este inciso faz referência a dois mecanismos de resolução de conflito, a conciliação ou a reparação integral do prejuízo. O fundamento legal desta reforma é que se intenta homogeneizar estes institutos em todo o território da Argentina, justamente para não seguir generando a desigualdade que existia. Estes são institutos de la normativa penal ou são institutos mais do fundo processal? Porque se vemos a previsão legal de la normativa penal, onde estão estipulados, dizem, estão em modo de extinção de ações penais e, además, nos remite às leis processais penais correspondentes. Assim que temos aqui uma doble natureza. A inclusão da normativa de fundo tuvo que ver mais com a questão de homogeneização em la aplicação destes mecanismos em el território da República. Agora, ao remitir a las leis processais correspondentes, também se podem comprometer determinados princípios, direitos ou garantias, porque resulta que uma normativa processal pode não estabelecer nenhum limite para conciliar, mientras que outros podem estabelecer limite se os delitos hasta 4 anos de prisão, generando uma desigualdade. Por exemplo, em el âmbito da Cidade de Buenos Aires, em el artículo 104 do Código Processal Penal, não estabelecia nenhuma limitação em quanto à pena, lo que é bueno, levando em consideração cada caso em concreto. Pero este artículo foi reformado e lhe puseram uma limitação que não se pode realizar uma mediação quando o delito tenha uma pena de 6 anos em abstrato ou quando a pessoa tenha antecedentes penais condenatórios. Com isto, percebemos que foram introduzidas limitações a estes mecanismos
sobretudo nas reformas introduzidas de 2015, onde já não há dúvida que se permite extinguir a ação penal por reparação ou conciliação. Pero limitação em relação a los anos em abstrato del delito para poder conciliar e mediar, vino limitação em torno a los antecedentes penales del imputado, generaram limitações em torno a não poder participar de outro mecanismo dentro de los 2 anos, por exemplo, quando se realizou uma mediação penal, ou limitações incluso em torno a la impossibilidade direta de mediar para determinados delitos e em determinados contextos. Em princípio, parecia que acompanhava a introdução de mecanismos restaurativos ou de conteúdo reparatório. Luego foi objeto posteriores limitações. Por exemplo, em la ciudad de Buenos Aires, hace mais ou menos uns 10 anos, existem alguns centros de mediação, de abordaje e solução de conflito, com abordajes restaurativos. Mediação clássica, prevista na Constituição da cidade de Buenos Aires, depois foi ampliando e instrumentando práticas restaurativas para famílias atravessadas por situações de violência intrafamiliar ou de gênero, donde há encontro familiar para a composição do conflito. Estão presentes o facilitador interdisciplinário, existem entrevistas individuais e grupais com as partes do processo, com terceiros ou referentes que participaram de alguma maneira do conflito. Esse equipo facilitador é integrado por um membro do corpo de advogados e também gente específica, especialista em gênero. Esta é uma prática em concreto em el Centro de Mediação da cidade de Buenos Aires, que podemos buscar na publicação que tem todas as informações, que se chama Investigação sobre Mediação em Casos de Famílias Atravessadas por Situações de Violência. Neste centro se fazem distintos tipos de abordagens restaurativos para famílias atravessadas em violência de gênero, e estes abordagens podem ser em forma alternativa ou complementar ao processo penal. Estas abordagens correspondem a uma lógica distinta do tradicional e se realizam em qualquer etapa do processo se as partes assim lo requerem. Lo importante é que inclui a participação da vítima. Esse é um contexto que comentei agora todo de Argentina, de los processos, de los mecanismos de justiça penal negociada. Agora, falarei um pouquinho de Brasil também. Em Brasil não há uma lei que regulamenta a justiça restaurativa, mas há alguns mecanismos de mediação, de conciliação previstos em lei. A mediação só foi melhor difundida em 2010 com a resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, que dá alguns parâmetros para a implementação de uma política nacional para tratamento dos conflitos, não? Para desahogar o poder judicial e também para contribuir com a pacificação social. Seus princípios estão estabelecidos na Lei 13.140. Também vale ressaltar a Lei Penal e Processal Penal número 13.964, que é conhecida como a Lei Anticrime, que trata do Acordo de Não Persecução Penal em seu artículo 28. É uma coisa mais novedosa e que está generando muitas dúvidas e questões em Brasil, e trata-se de uma justiça penal negociada, não? Este acordo. Este acordo é um mecanismo de solução consensual que é firmado entre o fiscal e o imputado. É um instrumento de política criminal que tem por objetivo evitar o encarcelamento. É o primeiro acordo em Brasil que está enfocado na resolução do conflito penal. Este acordo está firmado entre Ministério Público e imputado antes da investigação e é necessário a confissão. Em las outras formas de acordo não se exige a confissão e não resulta em condenação, pero poderá ser aceitado o acordo desde que não seja crime com violência, não seja com grave ameaça e tenha pena mínima menor de 4 anos, que trairá reparação del dano à vítima, renúncia a bens e direitos que são apontados pelo Ministério Público, serviços à la comunidade, prestação pecuniária, además de outras condições propostas pelo Ministério Público. Agora bem, é possível o acordo de não persecução penal em caso de processos em curso com denúncia, pero sem sentença? Sim, é possível por ter natureza mixta processal e penal deve retroceder,
¿no? Para los casos que ya están en curso. En caso de no cumplimiento del acuerdo de no Perdón, Katia, te quedan 4 minutitos. Bien. No persecución penal, la confesión del acusado puede ser usado en su contra. No, el incumplimiento del acuerdo no valida la confesión porque todavía no hay reconocimiento de culpa y hay que volver al proceso. El Ministerio Público es obligado a proponer el acuerdo si los requisitos fueron completados. En este caso es justo donde está la divergencia y los contrapuntos con relación a este tema, ¿no? De ser una discrecionalidad del fiscal. En ese caso no hay consenso. Há um lado, se considerarmos que trata-se de um direito público subjetivo do imputado e estando presente nos requisitos legais, o imputado tem direito ao benefício do acordo. Por outro lado, o Ministério Público é o titular da ação penal e pode não proponer o acordo, pero deverá hacerlo de maneira fundamentada, aunque seja uma discrecionalidade do fiscal com a justificativa da necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime. Desta maneira, que hacer em caso de rechazo del acuerdo por parte de los fiscales? Enviar a ellos mismos? ¿Qué podemos hacer? Entonces, en general, la instancia superior mantiene el entendimiento de que trata-se de un instrumento de política criminal, pero con evaluación discrecional del fiscal, y con este argumento nos quedamos en decisiones arbitrarias. El Ministerio Público tiene la discrecionalidad para tomar decisiones sobre el acuerdo, o no, pero también debe cumplir los presupuestos legales y actuar más como fiscales de la sociedad. Por lo tanto, uno de los casos que más se utiliza el acuerdo de no persecución penal es para el crimen de tráfico de drogas, de acuerdo a percepciones y no exactamente con las estadísticas todavía. Por ejemplo, mencionaré un caso de un hombre acusado por tráfico de drogas, pequeña cantidad, com residência fija, trabalho comprovado e primário de acordo ao processo. Em Brasília, este caso pode ser tratado como tráfico privilegiado, de acordo à Lei 11.343, artículo 33, que tendrás uma pena menor de 4 anos, ou seja, estão os requisitos presentes. Com o pedido de acordo negado, a defensa pediu para que o processo siga para o superior do Ministério Público, que reiterou a decisão, dizendo que trata-se de prerrogativa institucional do Ministério Público e não direito subjetivo do imputado, e que a quantidade de pouco mais de 60 gramos é muita, lo que demonstra seu trabalho no tráfico. Assim que vamos ao juízo oral, uma vez mais, por as mesmas razões. A arbitrariedade sobrepassa a discricionalidade a favor da sociedade e menos punitivo e acusatório. Como podemos ver, muitas questões todavia necessitam resolução e reflexão acerca do acordo. É uma realidade e necessitamos aprender a lidar com este mecanismo. Mas allá do pouco avanço que tivemos com a regulamentação de medidas alternativas para a resolução de conflitos em Latinoamérica, o que resulta mais difícil é fazer realidade a estes mecanismos como meio de resolução de conflitos. Hemos chegado à conclusão de que devemos provar alternativas ao processo penal, à pena e processo de negociação, involucra as partes e pode trazer benefícios a toda a sociedade. Me gostaria acá compartilhar esta pantalla rapidito, professor, por favor. Participei de um grupo, de um cierre de um grupo, de um projeto, o dia 13 de dezembro, acá em São Paulo. Hace parte desta associação que atua dentro das unidades da Fundação Casa, que é um lugar onde se hacen las medidas, ¿no? Cumpre las medidas socioeducativas, los jóvenes infratores. Entonces, hay los jóvenes infratores que participaron de esto y todos tienen excelentes planes y sueños, pero faltan las perspectivas. Todos dicen, quiero salir, quiero estudiar, quiero trabajar, pero el contexto en que ellos viven no nos posibilita esa situación. Entonces, si no hay alguien más, además de la justicia, para hacer algo en concreto por ellos, no hay que hacer nesse sentido. A justiça restaurativa é válida e eficaz em qualquer etapa do conflito social. Pode passar a próxima página, professor?
Así que aí um círculo restaurativo, onde estão os jovens falando. Trabalhamos com psicodrama e justiça restaurativa, isso em situação de jovens que já foram, que estão detenidos, estão privados de sua liberdade. E todavia é possível, aunque já estiveram detenidos, sair de aí e encontrar um novo caminho. Por isso eu digo, a justiça restaurativa não importa o momento, é eficaz e é válida. Aí são chicos que passaram por situações que estavam detenidos e agora um outro chico já dão classes para esses chicos que estão detenidos, compartem histórias, informações e alguns já se receberam carreira, já saiu deste contexto e vivem uma vida digna. Então, creio que é possível, mas achar de estarmos, queremos, que é o que queremos e esperamos como sociedade de um sistema processal penal. É isso. Graças. Agradeço. Bueno, muchas gracias, Katia, por tu excelente ponencia. Y bueno, y pasamos, Ricardo, a las preguntas que haga el público. Por chat, por favor. Pueden escribir sus preguntas en el chat. Mientras tanto, yo, si me permite el profesor Sandro Laya, quiero felicitar las 3 conferencias por su calidad, por su claridad, por su profundidad y por su manejo extraordinario del tiempo. Y quiero agradecer y felicitar muy especialmente, estoy seguro que Joao Augusto no se va a enojar por esto, a Mindy y a Katia, porque ambas nos han brindado sus conferencias estando en este momento con COVID. Entonces, esto verdaderamente es algo que merece un agradecimiento especial. Ese momento en el que Katia tomó el agua y dijo disculpen, es porque Katia estuvo haciendo un esfuerzo, igual que Mindy, para no fallar a la palabra empeñada de que hoy querían dar sus conferencias. Queridas amigas, una vez más, la valentía tiene cara de mujer. Muchísimas gracias.